Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, a don Ernesto Fernández Riva, editor de Feriva, es parte de la historia editorial de esta ciudad de Cali. Vamos a hablar de esta parte. Y para conversar con don Ernesto, al escritor José Zuleta, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí con don Ernesto Fernández Riva y José Zuleta vamos a hablar mucho del tema editorial aquí en Cali, y para ello vamos a ver primero una nota. Ernesto Fernández Riva es un personaje único. Yo no he conocido un personaje como él. Es un editor de libros, gerente de una empresa que se llama Feriva. Desde ese momento en que lo conocí, pues iniciamos un diálogo ininterrumpido con relación a todos los aspectos de la cultura de Cali, de la región y del humanismo en general, centrados en la producción de libros. Es una persona que en mi caso, como en el de otros artistas, ha sabido seducirnos en este paso a veces tan difícil de uno como editor o como persona que publica y tiene que contratar una empresa que tiene unos costos. Ernesto hacía que esa relación fuera más amable. No, es un personaje muy fuera de serie, alegre, feliz y yo diría que además extremadamente culto. Siempre me agradó de él su sentido generoso, su idea magnífica y divertida de las mujeres, liberal y querido, y a la vez como chef. Además de preparar o preocuparse porque sus viandas predilectas queden lo más gustosas posibles, se preocupa porque la gente que está a su alrededor las disfruta y las comparta y se desvive. Nunca había yo conocido un anfitrión, y que ese anfitrión además sea el gerente de una empresa, que se desvive porque su placer culinario sea compartido por la gente que tiene cerca, no solo sus empleados, sino también las personas que coincidan, que vengan de afuera y coincidan en ese momento en el cual él está presentando sus viandas. Lo interesante es que Ernesto empieza a crecer en una ciudad en donde la industria editorial ya se estaba retirando, y esa industria editorial él decide rescatarla para los caleños, para los vallecaucanos. Entonces Ernesto Fernández Riva decide apoyar a los caleños para que hagan sus libros. Él empieza a dar facilidades para hacer libros, para publicar cosas, y de repente él convierte su empresa en uno de los últimos resquicios de lo que es la editoría de libros en Colombia. Feriva está editando y editando continuamente y apoyando poetas y a gente con bajos recursos como para financiarse un libro. Entonces los ha ayudado a poder tener su librito y les inventa algún trueque, alguna facilidad. De eso estoy seguro porque lo he oído aquí de amigos míos que me han dicho eso. Bueno, don Ernesto, esta es una empresa que usted ha dirigido por muchísimos años, tiene una historia, y pues quiero que empecemos contándole a nuestros televidentes cuál ha sido la génesis de esta gran empresa. Caramba, muy bien, Darío, realmente te agradezco que me dejes ese espacio y la oportunidad de hablarte un poco realmente de Feriva, porque es una historia maravillosa, lesionante. ¿Qué es Feriva? Feriva, hablemos a ver, ¿qué significa Feriva? Feriva es la contracción del apellido materno y
materno y paterno de los fundadores, mi madre Antonieta Rivas, mi padre José Fernández Morgado. Mi padre era cubano, un cubano nacido en 1897, hijo de un militar de escritorio, en 1897, donde empezó precisamente la época donde estaba la conflagración entre los españoles, la guerra entre España y Estados Unidos por el dominio de Cuba. Pero bueno, en aquella época, en 1928, cuando mi padre vino a Colombia, los trabajadores de artes gráficas de Cuba eran muy apreciados en el continente. ¿Por qué? Porque la tecnología que hoy se inventaba en los Estados Unidos, al día siguiente estaba en práctica en Cuba, que era un apéndice de los Estados Unidos. Fíjate este detalle, todos los días, a primeras horas de la mañana, salía un ferry con un tren de 20 vagones, ¿no? Se empataban los rieles del ferry con los rieles de tierra firme, cruzaba las 40 millas que lo separaban de la Florida, cargado completamente de caña, y por la tarde regresaba con productos manufacturados. El hecho es que mi padre vino en 1928 con una tropilla de trabajadores cubanos a trabajar en un periódico de Cartagena de esa época, que llamaba El Mercurio de Cartagena. Mi padre era linotipista, ¿sí? Para las nuevas generaciones y para quienes escuchan esto es un poco complejo ese término linotipista. Sería bueno que... Ya te explicaré un poquitín en 2 palabras realmente, porque no fue el programa, porque yo fui 30 años linotipista y me siento muy orgulloso. Yo pienso que en cada plaza en cada plaza central de las ciudades colombianas y de todo el mundo debería haber una estatua al linotipo, ¿sí? Por lo que representó para la divulgación de la cultura. Bueno, vino mi padre con sus compañeros como linotipista a trabajar en el Mercurio de Cartagena. Y he aquí una anécdota simpática también, para que nos demos cuenta de que este país que nos estamos viviendo actualmente, caramba, un poco que nos causa tanta desazón, no siempre fue así. Es decir, para que los jóvenes no piensen que la naturaleza del colombiano es violenta, ¿sí? Es muy diciente esta anécdota. Por aquella época se suicidó un taxista en Cartagena, y el periódico sacó una edición extraordinaria, ¿cómo te parece? Una separata extraordinaria para reseñar el suicidio del taxista, caramba. Es decir, una muerte violenta por causa de suicidio era una noticia en Colombia. Era el año 1928, la época del año de la matanza, de la bananera, pues aquello que dio tanto de qué hablar para la literatura colombiana. Era de la esencia también de los linotipistas ser trashumantes, ¿no? Esa trashumancia del linotipista, siempre, donde quiera que fuese, siempre había un linotipo, ¿no? Donde podía demostrar sus habilidades y utilizarlo como medio para ganarse la vida. Entonces decidió mi padre ir a conocer el Perú, era el año 1928. Y aquí otra anécdota simpática, ¿sí? Cuando llegó al muelle del Callao, llevaba un cartón de cigarrillos cubanos, y un guardia, un chaparote de aduana le puso problema porque lo tildó de contrabandista. ¿Cómo te parece contrabandista? Porque llevaba un cartón de cigarrillos. Mi padre montó en cólera. Pues los cubanos son bastante volados de genio, ¿sí? Ya lo espaldo ya, pues, por Dios. Todos los cubanos son volados de genio y mi padre no era la excepción. Y dijo, no, caramba, yo me largo de aquí. Enseguida trató, mientras hacía las vueltas en el mismo muelle para conseguirse un pasaje para un vaporcito de regreso a Colombia, tenía apetito y le dio por entrar a un caspetico, a un tenderete del muelle, y pidió algo de comer y le sirvieron un plato que mi padre consideraba que si había algo, lo más cercano a la ambrosía era el ceviche de conchitas. Pero no es la concha negrita que nosotros conocemos aquí en nuestras costas del Pacífico, y también es del Pacífico, sino una conchita blanca como la leche. Cuando mi padre probó el ceviche de conchitas, dijo, no, caramba, un país como este, indiscutiblemente, sí, haciendo abstracción de las cosas malas que le acaban de pasar, tiene que tener algo muy bueno, ¿sí? Y se quedó en el Perú. Se quedó en el Perú y entró a trabajar al Comercio de Lima, era el periódico de los Miro Quesada. Ya por aquella época tenía casi 100 años de tradición. Era el año 1931
Mira qué cosa tan simpática. Benito Mussolini había ascendido al poder en Italia y dijo que pensó que ya era hora de dar rienda suelta a sus planes de expansión, de hacer realidad, de recuperar para Italia la frontera del antiguo Imperio Romano. ¿Sí? Invadió a Etiopía, Benito Mussolini. Invadió Etiopía y mi padre era titulador del periódico, además de que era jefe de taller de los linotipistas. Y entonces empezaron las acciones bélicas y cómo son las cosas realmente, pues en las primeras de cambio pues le dieron una paliza a los etíopes, a los italianos, y mi padre tituló Columna italiana diezmada por el ejército etíope. ¿Cómo te parece que al día siguiente se va el embajador de Italia a hablar con el dueño, director del periódico, el señor Miro Quesada, a decirle que eso era inaceptable, por Dios? Que esos cafres subhumanos, cómo iban a vencer al glorioso ejército italiano. Le jalaron las orejas a don José Fernández Morgado y mi padre pues asimiló el golpe y siguieron las cosas. Y como debe ser, le tocó el turno a los etíopes de recibir una muenda de parte de los italianos, y titula mi padre, sí. Batallón etíope masacrado, ¿no?, por el glorioso, qué sé yo, ejército italiano, y al día siguiente se va el embajador de Italia de nuevo a hablar con el señor Miro Quesada, que sí, efectivamente había sido, así había sido, por Dios, le habían dado un rapapolvo, pero tampoco, por Dios, que no los mostrara como unos asesinos. Había sido masacre. Una masacre, y mi padre dijo, no, aquí no tengo yo. Ya ahí decía entonces venirse para claro, Colombia. Bueno, sí, decidió, ya había conocido a mi madre Antonieta Riva, ¿no? Y entonces, sí, exactamente, dijeron que se dijo ella de que ya era hora de buscar nuevos horizontes, ¿sí? Entonces se pusieron a echar cábalas sobre cuál era el mejor país en esa época para sentar sus reales y formar una familia. Había dos candidatos, uno era Colombia y otro era Chile, ¿sí? Ya, no sé si lo echaron a cara y sello, pero ganó Colombia, ¿sí? Y se vino a trabajar a Colombia, llegó a Buenaventura, pues todos, nosotros normalmente viajamos a otro país, siempre buscamos como el centro de la capital, ¿cierto? Entonces llegó a Buenaventura, pasó por Cali, le gustó, pues se enamoró un poquitín de Cali de pasón, pero sentó sus reales en Bogotá, trabajó con Laureano Gómez, con Gilberto Alzate Avendaño como linotipista. Y también, tú, dime una cosa, Darío, ¿tú conociste el linotipo alguna vez? Sí, claro, yo vi los linotipos. El linotipo era un monstruo de acero, por Dios, era una máquina, tenía un teclado, plomo derretido, qué sé yo. Tenía un teclado. Que esa la habilidad de leer al revés, ¿no? De leer al revés, pero fíjate, el teclado era muy simpático. Tenía una tecla para la minúscula y una tecla para la mayúscula, ¿sí? Y tenía un ingenio mecánico también elaborado para la pulsión de la tecla, que eso no lo ha podido emular aún hoy en día el computador. Tú veías a un linotipista teclear y era como si acariciara, los dedos se movían así, como que ni tocaran el teclado, ¿sí? José, entonces estaba mi padre, ¿no? Laureano Gómez se plantaba, no escribía el editorial, le dictaba el editorial, ¿sí? Le dictaba el editorial y venía, don José escribía el editorial. De pronto esa máquina mecánica, venían las matrices, se trababa la máquina, subía mi padre, daba media vuelta, en esa operación se demoraba 3-4 minutos, volvía, y Laureano Gómez, y coma. Entonces seguía, no perdía, siempre se hacía lenguas de eso, que no perdía el hilo del discurso, por Dios, ¿sí? Simpático. Ese era en el periódico en el siglo, claro, en el siglo con Laureano Gómez. Gilberto Alzate Avendaño, que yo. Pero mi padre, hombre de tierra caliente, muy buen cubano, decidió con mi madre venirse a vivir a Cali. En esa época, que otra cosa, una cosa simpática también, cuando uno ve las fotografías de aquella época, que los hombres vestían de blanco, ¿no? De pies a cabeza de blanco, sombrero blanco, como debería ser en tierra caliente, ¿no? Y las mujeres también vestían de blanco. Hoy en día, caramba, unos como ponía mi padre, unos zapatos de dos colores, rojo y blanco, pantalón blanco, saco blanco, y se ve uno como un poco extraño, ¿cierto? Como un animal raro, pero ese debería ser la prenda para utilizarse en este clima. Pues vino mi padre aquí a trabajar a Cali, y trabajó en el Diario del Pacífico de los Borrero Olano. El Diario del Pacífico era una institución, no existía el país fue muchos años después. En el Diario del Pacífico de los Borrero Olano
donde había una terna de lujo en aquella época, pues es un poco vanidoso de mi parte decir esto, pero mi padre era el jefe de talleres, el jefe de redacción era poeta Antonio Llanos, por Dios, una de las glorias de la poesía vallecaucana. Desgraciadamente perdió la razón y terminó sus últimos años, sus últimos 25 años de vida, murió en el Hospital San Isidro, y era el titulador, del periódico era Alberto Acosta. Alberto Acosta. El periodista Alberto Acosta es el punto de referencia obligado para todos los que han seguido la profesión. Era un gran titulador, pero además no solamente era un titulador, sino que cuando vemos estos despliegues un poco amarillistas de estos periódicos modernos hoy en día, La Linterna, ¿tú te acuerdas de La Linterna? Qué sé yo, El Caleño y demás. Había momentos en que la circulación del periódico decaía y había que inventarse algo, por Dios. Y algún día dijo, Alberto Acosta se inventó esta historia, que había un monstruo, el Yeti, pues me metí un Yeti en tierra caliente, por en clima tropical, el detestable hombre de las nieves. Y entonces inventó que había un monstruo andando por los mangones de Cali, y por la noche, Alberto Acosta le ponía se echaba encima una sábana, ¿no? Y se dejaba ver por ahí solayadamente por los campesinos, casi le dan bala un día por esas cosas. Pero bueno, mi padre se retiró, tuvo algunas diferencias con los porreros lanos y se retiró, y como parte de sus prestaciones sociales le dieron un linotipo. Ahí arranca ya la empresa de empezó Ferio. Bueno, no propiamente, sino nosotros consideramos, digamos, es que el concepto de empresa está ligado a algo más, tal vez a la generación de empleo. Mi padre era un linotipista con su linotipo, como un taxista con su taxi, era un trabajador independiente, realmente no era un hombre de empresa. La empresa vino después, cuando compró su primera prensita, ¿sí? Te voy a contar un poquito del linotipo para que recordemos lo que significó eso. Cuando Gutenberg inventó su ingenio de los tipos móviles, ¿no? Porque eso fue lo que inventó Gutenberg, no la imprenta ya la habían inventado los chinos como traspaso de una imagen a un papel por presión y mediando algún medio como una tinta, cualquier cosa. Cuando Gutenberg inventó los tipos móviles, te voy a decir esto, lo que debió haber significado en ese momento para la difusión de la cultura. Antes del invento de Gutenberg, un xilógrafo, ¿no? con su bulicito, ¿no? grababa la plancha de madera y sobre ella se imprimía, ¿cierto? Esa plancha de madera no servía sino para volver a imprimir exactamente lo mismo, ¿no? Un cajista de Gutenberg con el invento de los tipos móviles hacía mínimo el trabajo de 30 xilógrafos. Tú sabes lo que significa eso, ¿cierto? Claro, sin embargo, fíjate, durante casi 500 años el invento de Gutenberg permaneció 500 años, 1442, 1886, casi inalterado. Los tipos ya no se hicieron de madera, se hicieron de plomo, qué sé yo, se le agregaron algunas aleaciones, estaño, antimonio y demás, hasta que llegó un judío alemán nacionalizado en los Estados Unidos, Ottmar Mergenthaler, e inventó el linotipo. Mira lo que significó esto. Si un cajista de Gutenberg hacía el trabajo de 30 xilógrafos, un linotipista hacía el trabajo de 30 cajistas. Entonces, ya sabemos, ¿cierto? Yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero esa progresión geométrica es absolutamente exponencial. Se imprimieron más libros en el mundo entre 1886, año de la invención del linotipo, hasta 1920, que en los 500 años anteriores. Imagínate lo que significó. Que es la gran revolución que va a pasar ahora con las nuevas tecnologías. No, por Dios, ahora sí, imagínate, si 30, pues imagínate lo que significa eso. Bueno, usted aquí con don Ernesto podemos hablar muchísimo de la historia editorial. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, muy bien. Bueno, aquí en Conversan 2, hablando con José Zuleta y nuestro invitado, don Ernesto Fernández Riva. José, pues hablemos un poco de lo que tú crees es la importancia de don Ernesto y lo que crees que ha aportado en estas décadas como impresor y editor en Cali. Bueno, a ver, yo conozco a Ernesto hace más o menos 31 años, 32 años.
el barrio San Nicolás, donde está su taller, es un barrio rodeado de otros muchos talleres litográficos, de artes gráficas, y nosotros llegamos ahí siempre pues buscando a alguien que nos ayudara a hacer inicialmente una revista de literatura, y Ernesto siempre ha sido muy generoso con los artistas y con los escritores de la región, y nos dio la mano con la revista. Yo recuerdo en esa época, Ernesto, que usted había empezado a hacer una pequeña pinacoteca. Tenía unos cuadros en las casas sucesivas y caóticas que son Feriva, ya no tan caóticas como antes, y que esa pinacoteca, a medida que yo iba yendo año tras año, iba creciendo, y yo me preguntaba, bueno, esta cantidad de cuadros, ¿de dónde salen? Y este gusto de Ernesto por el arte, además del gusto por las letras, por la corrección de estilo. ¿Por qué no nos habla un poco, Ernesto, de ese taller y de ese taller que ha estado presente todo el tiempo en Bueno, muy Cali? bien. Aquí vamos a saltarnos indiscutiblemente unas cuantas etapas y partamos del momento en que ya Feriva es una empresa. Una empresa cuando don José, ya en propiedad de su linotipo, compró su primera máquina impresora y ya empezó a imprimir, no sus propios libros, realmente. Feriva no ha sido propiamente editor, sino un impresor, ¿cierto? Hay una confusión de términos, pero Feriva sí funge de editor en muchos aspectos. Hay una anécdota simpática. Yo soy hermano mellizo de fallecido Javier Fernández Rivas. ¿Sí? En aquella época, en el linotipo, se repartía, las empresas que no tenían el recurso del linotipo encargaban a don José Fernández Morgado que compusiera los textos y nosotros los distribuíamos por las calles de Cali. Entonces, este es muy simpático porque el plomo pesaba mucho. Entonces, en una carretillita, ¿no?, pues llevamos unas volanderas con las galeras de plomo, y de un mango de la carreta, pues me prendía yo, y del otro mango de la carreta se prendía Javier Fernández Rivas, 10, 11, 12 años, repartiendo plomo por las calles de Cali. Plomo del bueno, ¿no?, el plomo de la cultura. Repartíamos literalmente plomo por las calles de Cali. Don José Fernández Morgado no cursó sino hasta quinto año de primaria, sino, para que vean lo que significa lo que es la lectura, llegó a tener una fama muy bien cimentada de humanista, realmente llegó a tener un conocimiento enciclopédico, y le imbuyó a su empresa ese espíritu del amor por los libros, porque siempre lo afirmaba, que había unos ramos de las artes gráficas más rentables probablemente que hacer libros, tal vez hacer cajas de cartón, quizás hacer etiquetas. Él decía que para eso no se necesitaba saber leer y escribir. Sin embargo, con lo que Feriva hacía, se contribuía decisivamente a la divulgación de la cultura. Ese legado ha sido lo mejor que ha podido, el mejor activo de Feriva en toda su historia. Todas sus historias, ya. Don Ernesto, vamos a ver una nota para seguir conversando sobre esta historia. Nos hallamos ante un personaje extraordinario por su raigambre humanista que le viene por cuenta de su padre, fundador de Feriva, y su amor infinito por el libro. De allí la preocupación tan intensa en lograr siempre productos de una óptima presentación y calidad. Es un corrector de prueba impresionante, se lee todos los libros y le analiza todos los puntos, las comas, las tildes, las eses, las ches, las x, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con respecto a la calidad extrema de lo que está escrito, la sintaxis, y no hay palabra, no hay letra de algún libro editado por Feriva que no haya pasado por la visión de Ernesto Fernández, que busca la extremada calidad. Día por día siento que me enseña aspectos relativos al alma y nervio del manejo del lenguaje. Ernesto es también un coleccionista, es un hombre que ama la pintura. Y la ama a su manera y colecciona, y tiene 500 o 1000 cuadros, yo no sé, pero tienes... Y que ha ido
facilitando su adquisición a través del canje, ¿no? Con artistas. Entonces tiene ese vínculo con el arte plástico. Uno entra a Feriva y encuentra obras de arte. Sí, Ernesto Fernández Riva es uno de los grandes mecenas, uno de los personajes que apoya el arte, apoya a los pintores, apoya a los escultores, desde los más pequeños hasta los más grandes. Cuando él ve talento, él lo apoya, y no solamente lo apoya comprándole la obra, sino difundiendo, haciéndole libros. Uno fácilmente establece la conexión para poder hacer lo que necesita. Yo lo he visto más como un dador que como una persona que te utiliza para que contratarlo. Y en Feriva terminé durante varios años haciendo pues todos los trabajos que correspondían a Hernando y Lucy Tejada. Con él se tiene un desempeño gerencial inusual en cualquier otra organización en Cali. Es de puertas abiertas y es una persona que todo el tiempo escucha las inquietudes de la gente. Es una persona atenta a recibir toda clase de inquietudes. Bueno, después de esta nota, don Ernesto, pues vamos a hablar un poco de su relación con los escritores, con los poetas. Muy bien. ¿Cómo cómo lo han marcado y qué relaciones ha tenido usted en este trabajo pues, como impresor y editor? Caramba, yo considero que hay cosas que hay que agradecerle a la vida, y yo debo agradecerle a la vida que me tocó en suerte ejercer el noble oficio de impresor. Incuestionablemente, si hay algo noble entre las cosas es eso. Sí. Y alguien me preguntara qué volvería a hacer en la vida, pues digo lo mismo que he hecho hasta ahora. De mi padre heredé el amor por los libros. Y los libros, incuestionablemente, está muy ligado a la literatura, está ligado a cualquier otra manifestación de arte, como cualquier otra manifestación de creación, que tenga que ver con esta capacidad creadora del espíritu humano. Por eso, Feriva, desde sus inicios, estableció una relación muy estrecha con el mundo de la cultura en Cali. Yo siempre me enorgullezco de afirmar que el meridiano cultural de Cali pasa por Feriva. Entonces, de ahí fue formándose una relación estrecha de amistad con los artistas. Feriva siempre ha considerado realmente que cualquier cosa que pueda hacer en beneficio de la cultura, de sus gestores, de sus trabajadores, en la medida de sus posibilidades, siempre será bienvenida, siempre será meritoria, y si no hace más, caramba, es porque también tiene una responsabilidad empresarial con sus trabajadores y con sus socios. En esa relación tan fructífera, tan agradable, ¿sí?, para el espíritu, conocí alguna vez a dos personajes muy interesantes de Cali que tuvieron también mucho que ver con la cultura en el ramo específico de su manifestación artística, que fue la fotografía. Mercedes Sebastián y Johnny Rasmussen, ¿sí? Mercedes Sebastián, siempre lo afirmaré, fue quien primero me indujo a establecer una relación de canje con un artista, que fue Memo Vélez, ¿sí? Guillermo Vélez, el primer cuadro que tengo, de eso hace ya casi 40 años, fue el primer canje que hice, pero siempre rectifico un poco a quien afirma esto de la relación de canje. No es propiamente un canje realmente. Nunca hemos puesto en los platillos de la balanza el precio de su trabajo y el precio de nuestro trabajo para poder llegar a un acuerdo económico sobre determinado trabajo, no. Yo siempre considero que ha sido más bien un favor de artista por un favor de artista. Eso es. Nunca, algunas veces mi trabajo ha valido muchísimo más que el trabajo del artista, y muchas veces el trabajo del artista vale mucho más que nuestro trabajo. Los artistas siempre han sido generosos. Ahí se va equilibrando, ¿no? Sí, siempre ha sido generoso. Eso ha hecho que Feriva tenga una colección de arte. Yo creo que es una de las colecciones de arte más significativas de la expresión pictórica, sobre todo casi toda de los artistas vallecaucanos de los últimos 40 años. Yo creo que la colección debe tener unas 1.200 piezas. La colección que tú tienes yo creo que la mejor colección de arte contemporáneo de la región vallecaucana, eso sí es indiscutible. En los últimos 20 años, nadie tiene tantos pintores
del siglo XX, llamémoslo así, de la región como Ernesto, yo creo. Ernesto, una pregunta. Claro. Hablando un poco de los escritores, pues cuando yo he estado cerca del taller, pues por tantas cosas que llevaba a hacer allá, la primera edición del libro Elogio de la Dificultad la hicimos contigo. Claro, y cuántas reediciones. Llevamos 12 ediciones más. Yo vi que tú tenías planteado un negocio y también al mismo tiempo como una consejería con muchos de los escritores que llegaban a hacer libros a tu taller. O sea, de alguna manera vos eras capaz de orientar al escritor novel, no solamente pues en el aspecto de qué tipografía escoger para su texto, hacerle las correcciones de estilo, sino a veces inclusive decirle, no, yo te oí decir varias veces en el escritor, esto no me parece. Y eso el escritor tomaba decisiones sobre su texto con tus consejos. Eso a mí me parece que también es un tipo de relación muy poco frecuente entre un impresor y un escritor. Claro. Sí, es muy poco frecuente. Pues puede verse, y es connatural a la relación que debe tener un editor con un autor, pero no es normal que sea un impresor realmente el que tenga ese tipo de relaciones. Por eso digo que Feriva funge de editor en muchos aspectos, y es cierto, realmente los autores tienden a sobreestimar, ¿no?, el alcance, ¿no?, muchas veces de sus escritos, de sus obras, y yo me tomo a pecho, realmente me pongo en los zapatos del escritor. ¿Cuál es el propósito que tiene realmente al tratar de divulgar su obra, ¿sí? Y entonces la amplísima experiencia de muchos años que tengo, y una intuición especial, realmente lo reconozco también, me dice qué puede ser necesario, qué puede ser superfluo, qué puede ser adjetivo, qué puede ser sustantivo, y he tenido la fortuna de gozar con la aceptación de los autores que siempre tienen, normalmente han considerado que mis consejos son valiosos y los han seguido, ¿no? Y eso es importante porque, pues, como decía mi padre, recuerdo cuando ya llegó algún poeta, estos noveles poetas, donde mi padre le decía, hombre, caramba, don José, es que lo que el mundo necesita es buena poesía. Es pragmática, porque lo que el caleño necesita ahora no es buena poesía, necesita leche, necesita pan, necesita comer, es decir, era pragmático en esas cosas. Pero ahora que me hablaste un poquito de la corrección, es algo que se aprecia mucho. Feriva tiene de dar a los autores un valor agregado, que es la corrección gramatical. Dicen corrección gramatical y de estilo, yo difiero mucho de esa expresión realmente. La verdadera sabiduría de un corrector es corregir los textos, ¿no?, de acuerdo con la gramática de la lengua castellana, sin lesionar el estilo del autor. Fíjate que esa es la sabiduría. Nosotros hemos corregido textos y los hemos vuelto completamente patas arriba, se los entregamos al autor y el autor me dice, oiga, Ernesto, vea cómo me quedó este libro de bueno. ¿Sí? Si él ve en los originales, lo que hemos hecho con los originales, cómo los hemos vuelto patas arriba, es decir, se iría de espaldas. Pero él, cuando Feriva le entrega la obra corregida por nuestro equipo de correctores, de los cuales yo soy el director, la cabeza principal, él piensa que lo que escribió, lo que ve ahí, lo escribió originalmente así. Porque la mente humana tiende a ver la perfección en las cosas. Es decir, es la idea que él quiso expresar y no supo expresar. Cuando me dice, hombre, caramba, vamos a hablar aquí, alguna vez tuve una charla por aquí sobre el Día del Idioma, para traer algunos apuntes sobre corrección. Cuando yo veo que Vaca está con B largo, para mí es un error, es una tontería, ¿sí? Lo verdaderamente importante es que el escrito se compagine exactamente, esté completamente de acuerdo con la idea que el autor quiso expresar y no supo muchas veces, no sabe expresarlas. Entonces, yo tengo un staff de correctores, de alumnos, hay personas que van a hacer pasantías sobre esto, sobre corrección gramatical y de estilo, digamos. En Feriva dice, hombre, entonces, digamos una cosa, pues usted cómo hace para adivinar qué es lo que quiso decir, por Dios el hombre, cómo hizo para meterse en los zapatos. Sí, hay una intuición especial.
Pero fíjate una cosa, yo no soy un gramático ortodoxo, no me pregunte si esto está en pluscuamperfecto o si está en genitivo, dativo. No, el idioma tiene una estructura eminentemente lógica. Las palabras han ido encontrando su nicho a través de los años. Yo soy un gramático de oído, es decir, yo toco de oído, ¿sí? Yo leo un texto, no me digas, como te digo, que no me trates de embolatar con la teoría, pero yo sé cuando el flautista desentona, es decir, es tan lógico el idioma, y cuando yo le he enseñado a mis correctores, cuando ustedes aprendan a conocer la música del idioma, se darán cuenta verdaderamente que verdaderamente han aprendido el secreto del oficio, y tengo la inmensa satisfacción de que todos han seguido mis consejos y te lo aseguro, son los mejores correctores que hay en Cali. ¿Sí? Bueno, don Ernesto, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Conversan 2 con don Ernesto Fernández Río y José Zuleta. Antes de continuar nuestra conversación, vamos a ver otra nota. Es una persona informal, no está pendiente de protocolos o de todas esas formalidades que se suelen emplear en el mundo empresarial. Yo llego a Feriva y Ernesto siempre rompe esquemas. Y él para absolutamente todo y él dice a todos los empleados, se paró todo, aquí llegó el artista que empieza a tocar. Tú estás en conexión con él y tú comes bien, oyes barbaridades, muy divertida porque es terriblemente, a veces hasta mal hablado, pero en el sentido gracioso. Y a la vez es un proliferador de la belleza femenina, un atrapado por el eterno femenino. A mi modo de ver es una persona desabrochada en el hablar, en el expresarse corporalmente, y eso rompe todos los hielos. Con él el diálogo es franco, directo, y uno sabe que si dice sí es sí, si dice no es no, pero nunca hay el menor asomo de incordiar o de fastidiar a nadie. Le gusta mucho Rhapsody in Blue de Gershwin. Bueno, Ernesto, hay varias facetas suyas, pero creo que hay una que con José, que ha sido su amigo de tantos años, usted ha cultivado. No sé, sí. José, ¿qué, a ver, ¿qué Ernesto, nos puede muchas decir veces cuando uno llega a tu taller, a tu oficina, tú tienes ahí una mesa redonda y un gran escritorio, y estás liado haciendo ahí unas recetas, sacando cosas que has cocinado en tu casa, vas a ofrecerle pues a los clientes que llegamos o a los empleados a gustar alguna cosa que has creado, un ceviche, una cosa rara. Contanos un poquito de dónde nace esa pasión. Exactamente, sí. Bueno, mi madre, Antonieta Riva, era peruana. La comida peruana, incuestionablemente, si ustedes la conocen, ¿no? Sí, si la conocen, sí, es una de las mejores del mundo, ¿sí? Declarado patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Cómo te parece declarar patrimonio inmaterial de la humanidad? Mi madre cultivó eso, jamás olvidó sus orígenes culinarios peruanos, y por supuesto los adaptó a nuestros ingredientes. En la casa de los Fernández Riva siempre se comió bien. Es una cosa simpática realmente. En la casa de los Fernández Riva nunca se bailó. La fiesta, las reuniones, todas giraban alrededor de la comida, alrededor de la mesa.
eran las cosas más originales del mundo, y mi madre, por supuesto, se esmeraba mucho en hacer los platillos peruanos, ceviches de corvina, el caucao, chupe de corvina, lomito saltado, patitas de marrano en salsa de maní, se nos vuelve la boca agua. Y yo heredé ese culto de mi madre y ese culto, ese gusto y ese amor por la comida. Caramba, se me quedan un par de ejemplares de un libro que le hicimos en homenaje a mi madre cuando cumplió 90 años, El legado de Toña, precisamente las mejores recetas de cocina de Doña Antonieta. Y yo siento ese inmenso placer, siempre, no sé quién lo dijo, no sé, recuerdo, tú lo has oído alguna vez, que la forma más directa de llegarle al corazón de los amigos es por el estómago. Eso es incuestionable, es decir, todos apreciamos una buena comida. Y yo siento un gran placer en eso. Yo llevo, o preparo en mi casa la comida, o la preparo con ayuda de la empleada de Feriva, de la que se encarga de los tintos, pero 2 o 3 veces a la semana preparamos algún platillo de la cocina peruana. No sé si te he invitado alguna vez, ¿no? Sí. Sí, pues ya tú estás invitado. Sí, vas a ver indiscutiblemente porque la cocina peruana tiene esa cualidad, es de amplio espectro, es decir, es de amplio espectro para el gusto general de los comensales. A todos gusta la cocina peruana, ¿sí? De modo que yo he cultivado eso y tengo mucho amor por esa inclinación por la preparación de la comida, por la buena mesa, pero sobre todo considero que eso contribuye mucho a conservar el espíritu de lo que era Feriva, de lo que eran mis padres, ¿no? Y todos, ¿sabes una cosa? Todos mis trabajadores, todos mis clientes han llegado a apreciar ese toquecito de locura, tal vez un poquito extraempresarial. Pero, caramba, eso, en este mundo material, esos toquecitos humanistas, caramba, cómo son verdaderos oasis en medio de ese tráfago diario de trabajo. ¿Sí? Don Ernesto, yo sé que usted ve muy atento a los cambios que se están dando con las nuevas tecnologías en la impresión y en la producción de libros. Quiero preguntarles, ¿cómo ve usted esa tendencia con la revolución que se está dando hoy, los iPads, los e-books, toda esta cosa que está revolucionando el mercado del libro, todas las tecnologías virtuales? Al principio, ¿no? Cuando apenas empezaban esas tecnologías y demás estaban haciendo sus primeros pinitos, pues todos éramos escépticos respecto al futuro de estos nuevos desarrollos, pero eso se nos vino encima vertiginosamente y no podemos darle la espalda, incuestionablemente. Son unos medios poderosísimos de divulgación de la información y del conocimiento. Feriva es muy consciente realmente porque siempre ha estado atenta al desarrollo de su negocio, al desarrollo futuro y a las innovaciones que se presentan en el camino. Y ya le ofrece a sus clientes la edición del e-book. Sus libros los coloca en la red y los comercializa. Si tú quieres, Pepe, nosotros te comercializamos por la red, en Amazon, en cualquier tienda virtual de esos tus libros, ¿no? Te los elaboramos, el libro digital, te los colgamos en la red y estamos incursionando en la impresión digital. Es un hecho incuestionable que va a reducir. El consumo del libro en papel tiene que reducir. Eso es algo innegable porque nadie puede negar las ventajas que tiene pues una tableta, por estas tabletas donde tú puedes cargar 5.000 ejemplares dentro de ellas, ¿sí? Esto de al principio yo tenía mis dudas sobre esto, era un poco escéptico, pero son tal vez esos rezagos de romanticismo, a veces un poco aliconto. Nosotros nacimos con un libro debajo del brazo, pero los muchachos de hoy en día nacen con un computador, un iPad y una tableta debajo del brazo. Pero no solamente eso, no es cuestión de romanticismo, sino que incuestionablemente es un gran recurso realmente para la lectura. Todo sea por el bien de la lectura. Eso sí. Así los industriales así sea un poco proceloso el futuro de los industriales del libro, pero todo sea por el bien de la lectura y por la divulgación de la información y del conocimiento. ¿Sí? Pero por más tecnología que exista, la corrección también la necesitan los libros digitales, porque escribir bien si no enseñan las máquinas. Eso sí es un aspecto, no importa.
no importa cuál sea el sustrato final. Hay que corregir. Ahí no importa cuál sea el sustrato. Si se va el libro, se va por la red, si se va por los medios digitales o se va para el papel. Este trabajo preparatorio, ¿sí? de verter fielmente las ideas para que el mensaje, no se distorsione, cada vez será, no solamente no irá de capa caída, sino que cada vez será más necesario. Como yo les digo siempre a mis clientes y a mis empleados, a mis correctores, si nosotros disponemos solamente, imagínate, solamente disponemos de un código, en nuestro idioma, de un código, una convención de 28 signos, ¿cierto? De 28 letras del alfabeto para poder verter todo el inmenso potencial, el infinito potencial del pensamiento humano. ¿Qué tal si utilizamos mal esa convención? Aquí yo estoy absolutamente seguro de que en esta charla tan simpática, pues he dicho más de una tontería por minuto, ¿sí? Y mira el lenguaje, me ayuda de las manos, la mirada, las gafas, qué sé yo, y demás. Tenemos una serie de lenguajes que nos ayudan a transmitir correctamente la idea. Pero cuando es el escritor frente a su hoja de papel o al iPad, lo que quiera, qué sé yo, a producir su texto, tiene que utilizar correctamente realmente el recurso del lenguaje para verter en una forma muy fiel, lo más fielmente posible. Nunca lograr la perfección es imposible, pero sí tratar de verterla fielmente, porque cuando tú estás ante un lector desconocido que no tiene más que ese recurso de la palabra para comprender lo que tú quisiste transmitirle, eso es incuestionablemente, hay que hacer énfasis. Este es un oficio que irá en ascenso cada vez más, ¿sí? Y Feriva es un crisol para eso. Don Ernesto, usted que tiene ese trato con la palabra y con los libros, cuéntenos una cosa, usted tiene memorias, escribe poesía, hace relatos, tiene por ahí cosas escritas. Pues hombre, la verdad, todos, caramba, este es un país de escritores, caramba, sí. Debe haber algunas cosillas por ahí que las dejaremos para un próximo programa. Me lo hubieras avisado y habría venido preparado, pero no creas, no son muchas realmente. Es más realmente lo que he leído, lo que he corregido, que lo que he producido, sí. Admiro a quienes lo hacen realmente, sí. Y procuro darles una manito, ¿no? En eso, pero no. Ernesto, yo tengo una pregunta, y es que aquí en Cali hay un mito urbano, que es el barrio San Nicolás. El barrio San Nicolás, que es el barrio donde está casi que en todo su centro tu taller, es un barrio que tiene una mitología urbana en relación precisamente con el mundo de las artes gráficas y otros mundos que hay en ese barrio. Ahí se dice que si uno necesita una cédula, va al barrio San Nicolás y se la hace. Eso dicen, que si yo necesito, por ejemplo, titularme de doctor para poder entrar a la Universidad del Valle como profesor, allá me dan un título de doctor de alguna universidad dicen extranjera. Que los mejores dólares también se hacen en el que los barrio mejores dólares del mundo se hacen en San Nicolás, y que también los mejores euros. Eso es un barrio lleno de mitos, también de gente muy extraña, ahí hay una cierta bohemia. Barrio plateado por la luna, como sí, es un barrio que ha sido cantado por algunos y contado por algunos narradores y poetas caleños. De ahí también nació el poeta J. Mario Arbeláez. J. Mario, por Dios, caramba. Entonces, cuéntenos un poco como la imagen de ese barrio que usted tiene, usted que ha vivido en ese barrio toda la vida. Ahí nació Feriva y durante muchos años eso fue la residencia de la familia, fue el barrio San Nicolás, desde los años 50 y demás. Serían muchísimas los aspectos para contar del barrio San Nicolás. De todas formas también estaba colindante un poco con la zona de tolerancia de aquellos tiempos, ¿no? Esto siempre me llamó la atención, y yo creo que está en mora de que alguien haga algún estudio bien fundamentado, trate de indagar los orígenes de esa querencia de las imprentas de Cali, de las artes gráficas por el barrio. Es simpático, Nicolás, ¿cierto? todo concentrado. Porque de hecho, es decir, Feriva ocupa casi la tercera parte de una manzana del barrio San Nicolás, enfrente del Hospital San Juan de Dios, y a su alrededor, en las cuadras de la manzana de Feriva, de por lo menos 50 negocios de arte gráfica, ¿sí? Es simpático eso, no sé realmente por qué. Pero fíjate una cosa, realmente mi juventud se hizo ahí en
en el barrio San Nicolás. Yo formé parte, yo estudiaba en el Berma y sin embargo formaba parte de la Barrita del Sucre. ¿Cómo te parece la Barrita del Sucre? ¿Sí? Con Carlos Arturo Lenis. ¿Tuviste hablar alguna vez de Carlos Arturo Lenis? Sí, sí. Campeón, gran colombiano de saltos ornamentales. Fue el protagonista pues, de un hecho de un hecho sórdido de sangre que hubo en aquella época, hace 40, 50 años. Acá lo asesinaron en un apartamento de un abogado por un tinterillo, Carlos. Pedro Luis Correa. Pedro Luis, caramba, ¿cómo lo tienes en la memoria? Pedro Luis Correa, eso fue muy sonado. Este hombre era el ídolo de todos nosotros, ¿sí? Era el salsero, no, salsero no, en esa época no había salsa, ¿sí? Rumbero. El rumbero, era la guaracha, el rock and roll y demás. Y nosotros nos íbamos, por ejemplo, este era un personaje muy simpático del barrio San Nicolás. Nosotros nos íbamos a bañar de jóvenes a las pilas del Cabullal. Y allá el hombre aprendió a lanzarse de esas rocas de 3, 4, 5, 6, 7 metros de altura y llegó a ser campeón gran colombiano de saltos ornamentales, como te digo. Luego lo asesinaron, ¿sí? Recuerdo pues toda aquella vida, una anécdota muy simpática. En el Parque San Nicolás existía algo que llamaba el Café de la Quinta, ¿cierto? El Café de la Quinta, mira, yo no, que tendría 18, 19, 20 años, iba a jugar billar allá con mis amigos al Café de la Quinta y había un personaje muy simpático, flaco, esmirriado, con una cara puntiaguda y demás. Llegaba cuando ya estaban cerrando el Café de la Quinta, pedía permiso y lo dejaban dormir en una mesa de billar, ¿sí? Lo conocíamos, le decían el grillo al hombre, ¿sí? Pues, se quedaba a dormir en una mesa de billar, no tenía dónde dormir. Por estas cosas yo ya era linotipista, qué sé yo, me peleé con mi papá, muchas veces peleaba, he ido y vuelto a Feriva. Me dijo, mi papá era volado y por cualquier cosa nos peleamos. Entonces me fui a recorrer el mundo y me fui a trabajar a Bogotá. Cuando regresé a los años, existía la calle del Pecado y veo al grillo en un carrazo, no último modelo de esa época, y digo, caramba, mira, pero consiguió trabajo de chofer, ¿cuál chofer? Por Dios, es el patrón, de 4 o 5 años esto se patració, se volvió patas arriba. Sí. Yo lo conocí durmiendo de limosna en una mesa de billar en el Café de la Quinta, ¿cómo te parece? Sí. Y con eso miles de anécdotas del barrio San Nicolás. Bueno, como pueden ver con don Ernesto, podemos hablar muchísimo de la industria editorial del libro y del barrio San Nicolás. Aquí en Conversando, le agradezco a Ernesto por haber estado en el programa. Caramba, hombre, a José Darío, Zuleta. No, excúsame porque estoy en muy mora. Buenas anécdotas hoy para los caleños y nuestra historia editorial y el barrio San Nicolás. Muy bien. Le agradezco a José y a usted por estar en este programa y nos vemos en una próxima emisión de Conversando. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Pepe. Hombre, qué bien. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.